Cultura. Cuando el famoso lingüista español Antonio de Nebrija dedicó su obra Gramática de la lengua castellana a la corona española, le dijo a la confundida reina Isabel: Majestad, la lengua es el instrumento del imperio. A pesar de la colonización lingüística que sufrieron los pueblos de América, el guaraní, una de las lenguas nativas, no solo logró convertirse en la lengua oficial de Paraguay junto con el español, sino en la única que incluso las personas no indígenas utilizan ampliamente. AFP nos lo cuenta. Paraguay es el único país de América Latina que conserva oficialmente una lengua indígena para la población no indígena, el guaraní. En Paraguay desde 1992 por Constitución Nacional fue oficial en los dos idiomas, ¿verdad? El guaraní y el español, entonces se enseña en todas las escuelas, en todas las instituciones educativas, y eso es muy importante porque de pequeños, desde el primer grado, ya están escribiendo en guaraní. Eso es fundamental para que siga vivo nuestro idioma. El mestizaje en Paraguay es atribuido al conquistador Domingo Martínez de Irala, quien reconoció a muchos hijos que tuvo con mujeres indígenas y promovió entre sus compañeros el matrimonio con las mujeres locales como un modo de mantener la paz en esos territorios. La población paraguaya fue consecuencia solamente de la mezcla entre los conquistadores o colonizadores y los indígenas nativos guaraníes o de las distintas naciones desde los distintos grupos étnicos que estaban aquí. Según el historiador, esa mezcla convirtió a los paraguayos en una población profundamente apegada a su identidad, y en esa identidad jugó un papel muy importante la lengua guaraní. El guaraní era un idioma ágrafo, no tenía grafía, no tenía literatura, era solamente de transmisión oral, de manera permanente. Entonces, esas son las razones de la persistencia del guaraní, que son, es como si un árbol, una especie vegetal, haya sobrevivido porque simplemente no le hicimos caso. En la actualidad hay apenas unos 117.000 indígenas en el país, menos del 2% de la población. Según el censo de 2022, pertenecen a 9 pueblos, cada uno con su lengua respectiva, pero el guaraní es hablado por casi el 90% de los paraguayos. Es una lengua todavía muy presente, muy viva. Y creo que en el fondo es un poco el único orgullo que tiene el paraguayo. Porque en el fondo, cuando analizan lo que es realmente nuestro, dicen que la lengua es realmente lo único que nos pertenece totalmente, que no viene de otro lado, que es nuestra. Pese a la defensa del guaraní, antropólogos consideran que falta debate en torno a la situación de los pueblos indígenas y denuncian que se ha intentado invisibilizarlos porque reclaman sus tierras. El zapoteco es una lengua que se habla desde hace siglos en México. Ha sobrevivido a la conquista española, a guerras, revoluciones, hambrunas e inundaciones. Pero ahora, como tantas otras lenguas indígenas, está en peligro de extinción. Pero tal cual un soldado de la lengua, este locutor transmite todos los días noticias locales en zapoteco. Escuchemos. El locutor mexicano Francisco Vázquez ofrece todas las tardes un programa para 100.000 hablantes de zapoteco con el fin de preservar esta lengua, que hace parte de las 68 lenguas indígenas del país. Estamos haciendo mucho para que el zapoteco siga conservándose y floreciendo. En Juchitán hubo mucha gente que habló y defendió el zapoteco, pero murieron. Hay pueblos donde solo los abuelos lo hablan y cuando ellos se mueran ya nadie va a querer hacer esa labor de revitalizar la lengua. Desde hace 19 años en Oaxaca, Vázquez transmite el programa Nuestra Palabra, un noticiero para que indígenas de la región escuchen en su lengua materna los hechos nacionales y locales. Vázquez trabaja en XHTK 91.7 y es la única radiodifusora comercial y estatal que en Oaxaca transmite un noticiero en lengua materna. La gente nos escucha porque les gusta, porque saben que es suyo, porque lo entienden. No es lo mismo que sea un noticiero en español y no entiendan. No es lo mismo traducirlo en zapoteco. Acá es más claro y lo comprenden más las personas que hablan zapoteco. Sus radioescuchas sintonizan su programa en las casas o en espacios públicos, como las calles cercanas al mercado de Juchitán. En México, más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena, aunque en el país más de 23 millones se asumen como indígenas de entre 126 millones de habitantes.
Esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esto fue Cultura en NSC.